Entonces le estaba diciendo que se escucha un grito fuerte y la mamá sale corriendo al cuarto, y de pronto en el cuarto se encuentra a su hijo de 7 años, que su hija de 2 años, pequeñita, le está agarrando y jalando el cabello. Y le está jalando el cabello y el niño gritando: ¡ah, suéltame, suéltame, suéltame! Y la mamá le dice: tranquilo, tranquilo. Y lentamente le va quitando las manitas de la niña de 2 años del cabello del niño, y consuela al niño, le dice: tranquilo, tranquilo, no te preocupes. Ella está niña, ella no sabe lo que se siente, ella no sabe lo que duele. Tranquilo, no te preocupes, no te preocupes. El niño se calma, la mamá sale del cuarto, y cuando va bajando las escaleras nuevamente escucha un grito, pero ahora es de la niña: ¡ah! Y cuando mira al cuarto, se encuentra la mamá y dice: ¿qué pasó? Y el niño le dice: ahora ya sabe ella lo que duele. El contexto de esta parábola que vamos a estudiar el día de hoy es el siguiente, porque Jesús nos quiere enseñar unos principios importantes en esta parábola. En el versículo 21 y 22, antes de leer los versículos de la parábola, Pedro se le acerca a Jesús y le dice lo siguiente: Señor, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí y yo le perdonaré? ¿Hasta 7 veces? Le dice Pedro. Jesús le dijo: no te digo que hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Los rabinos judíos, y en la época de acuerdo a la ley, se tomaba que el perdón diario tenía que hacerse tenía que darse máximo 3 veces al día. Después de 3 veces al día, si una persona hacía algo contra ti más de esas veces, tú estabas exonerado de que si querías vengarte o querías hacer algo en contra de esa persona. Si querías hacerla sentir el dolor que querías hacerlo, no te preocupaba porque no habías incumplido la ley. La ley decía que después de 3 veces tú estabas libre, porque no se valía que alguien te hiciera daño más de 3 veces en el día y que tú tuvieras que perdonarlo. Muchos de nosotros diríamos: qué bueno sería que la ley estuviera todavía activa para nosotros, porque hay gente que nos hace daño más de 3 veces al día. ¿Y qué ganas nos darían a nosotros de hacer lo mismo que ese niño hizo con la niña, de jalar el pelo y sintieran el dolor que nosotros sentimos cuando nos hacen daño? Y Pedro se acerca a Jesús, y creyendo ser generoso, Pedro se acerca a Jesús y le dice: Jesús, ¿cuántas veces tengo yo que perdonar sin pecar el daño que me hacen? Y le dice: ¿acaso será 7 veces? Yo me imagino que Pedro, en comparación de la ley, se sentiría bastante sobrado y diría: soy bastante generoso al decir que tengo que perdonar 7 veces, cuando la ley en realidad nos obliga solamente a hacerlo 3 veces. Sin embargo, Jesús va mucho más profundo y le dice: no, 7 veces no, Pedro, 70 veces 7. Y si usted hace la multiplicación muy natural acerca de estos dos números, 70 veces 7, se va a dar que el resultado es 490. Por eso le he puesto como título el día de hoy 490. No es ninguna sorpresa. Y Jesús le dice: Pedro, 490 veces. Me imagino que en la mente de Pedro inmediatamente ese número resaltó y dijo: ¿qué nos quiere enseñar Jesús? ¿O qué quieres enseñarme tú con este número 490? Y Jesús, como conocía los corazones, está a punto de entregarle una parábola ilustrativa para que puedan comprender lo que significa realmente perdonar. Que va más de un número, que va más allá de un sentimiento, que va más allá de una emoción. Jesús le quiere enseñar los principios que se necesitan en el reino de los cielos para una persona que realmente quiera perdonar. Y lo explica a través de esta gran parábola. En Mateo capítulo 18, versículos del 23 al 35, dice: por lo tanto el reino del cielo. Recuerda cuál es el contexto. Pedro le está diciendo cuántas veces debo hacerlo. Jesús le dice 70 veces 7 y le dice: por lo tanto, el reino de los cielos o el reino del cielo se puede comparar a un rey que decidió poner al día todas sus cuentas con los siervos que le habían pedido prestado dinero. En el proceso le trajeron a uno de sus deudores que le debía millones
de monedas de plata. Este deudor no podía pagar, así que su amo le ordenó que le vendieran junto con su esposa, sus hijos y todo lo que poseía para que le pudiera pagar la deuda. El hombre cayó de rodillas ante su amo y le suplicó y le dijo: por favor, ten paciencia y yo te lo pagaré todo. Entonces el amo sintió lástima, compasión por él y lo liberó y le perdonó la deuda. Pero cuando el hombre salió de la presencia del rey, fue a buscar a un compañero también siervo que le debía unos pocos miles de monedas de plata. Lo tomó del cuello y le exigió que le pagara de inmediato. El compañero cayó de rodillas ante él y le rogó que le diera un poco más de tiempo y le dijo: ten paciencia conmigo y yo te pagaré, te lo suplico. Pero el acreedor no estaba dispuesto a esperar. Hizo que arrestaran al hombre y lo puso en prisión hasta que pagara toda la deuda. Cuando algunos de los otros siervos vieron eso, se disgustaron mucho. Entonces fueron ante el rey y le contaron todo lo que había sucedido. Entonces el rey llamó al hombre al que había perdonado y le dijo: siervo malvado, te perdoné esa tremenda deuda porque me lo rogaste. ¿No deberías haber tenido tu compasión de tu compañero, así como yo tuve compasión de ti? ¿No debiste tener compasión así como yo la he tenido de ti? Yo creo que eso predicaría solamente ahí. Yo creo que la iglesia, solamente con escuchar esta frase, sentiría un redarguir del Espíritu al decirle: ¿cuántas veces nos ha faltado compasión por aquellos que pecan diferente a nosotros? Pero que Dios ha tenido misericordia de nosotros y deberíamos también tener con ellos. Entonces el rey, enojado, envió al hombre a la prisión para que lo torturaran hasta que pagara toda la deuda. Eso es lo que les hará mi Padre Celestial a ustedes si se niegan a perdonar de corazón a sus hermanos. Señor, te pido que esta palabra pueda llegar al corazón de las vidas de cada persona que está aquí, que pueda ministrarnos de tal forma que salgamos de aquí con un corazón diferente al cual entramos. Eso solamente lo puedes hacer tú, Dios. En el nombre de Jesús, amén y amén. Jesús quiere enseñar a través de esta parábola la necesidad del perdón como forma de vivir en el reino de los cielos. Y de esta parábola y de la forma como Jesús la explica, quiero entregarte 3 principios el día de hoy. Recuerda que estamos en un tiempo de enseñanza. Y quiero regalarte 3 principios que quiero que lleves a casa, medites y que puedas comenzar a ponerlos en práctica. Y en eso me quiero incluir yo también en esto, porque si hay algo que todos de alguna vez hemos batallado es con el perdonar. ¿Cuántos saben que el perdonar no es fácil? Es a veces fácil decir perdón, pero perdonar no es tan sencillo. A veces nos sale muy fácilmente el decir I'm sorry o lo siento, pero realmente perdonar es un proceso mucho más profundo. Pedro, cuando se acerca a Jesús, lo estaba viendo desde un punto de vista natural y sencillo. ¿Cuántas veces debo perdonar? ¿Cuántas veces debo hacerlo? Como algo matemático, como algo estructurado. ¿Cuántos saben que en realidad el perdón no es nada estructurado? Es más, el perdón muchas veces no tiene que ver ni siquiera con las emociones o los sentimientos solamente. El perdón va mucho más profundo para nosotros. Para algunos el perdón puede ser de cosas mucho más sencillas que para otros. Hay que ser muy cuidadoso cuando hablamos del perdón. Porque las cosas que yo debo perdonar o a las personas que yo debo perdonar, seguramente no nos han hecho las mismas cosas. A veces como pastores, como ministros y como líderes somos muy descuidados al hablarle a la gente acerca del perdón. Y uno tiene que entender que todos llevamos nuestro propio camino y recorrido en la vida. Y hay cosas que le han hecho a algunos que no me han hecho a mí. Y yo puedo hablar del perdón de una manera mucho más sencilla que de pronto alguien que ha pasado o ha atravesado un momento muy difícil.
Hay cosas que nos han dolido en el corazón o que le han dolido a alguien en el corazón, que hasta que no las experimentemos realmente no podemos decir qué tan fácil o no es perdonar para alguien. He escuchado personas muy ligeramente decirle a otro, pero es tiempo de perdonar ese abuso que te hicieron de niña o de niño. Es que nunca sentiste lo que se sentía en ese momento cuando no había nadie alrededor y estaban tocando partes de tu cuerpo que nadie debió hacerlo. Y muy ligeramente a veces hablamos de esas cosas y decimos, hay que perdonarlas y debes. Pero no ponemos en la posición de esa niña que fue golpeada, dañada, maltratada en una edad que no debió serlo. Decimos, tienes que perdonar ese dolor, esa herida que te hicieron a veces muy ligeramente. Así como de pronto Pedro se acercó a Jesús generosamente diciendo 7 veces debo hacerlo, Señor. Ligeramente a veces hablamos del perdón en personas que le han dañado y han golpeado, maltratado sus vidas. Pero Jesús entiende, por eso le habla a Pedro con tanta seguridad de cómo debemos perdonar realmente y cómo debe ser el perdón para nosotros. Que no es una cuestión de números, que no es una cuestión de estructura, que no es una cuestión de sentimientos o emociones solamente. Que el perdón tiene que ver con algo directo al corazón. Y en estos principios quiero ayudarte a entender el perdón de una manera diferente, para que ya sea algo muy difícil que hayas enfrentado como algo muy sencillo, simple, pueda convertirse el perdón en un estilo de vida. Un estilo de vida de aquellos que viven el reino del cielo. Y el primer principio lo encontramos en los primeros versículos del libro de Mateo, capítulo 18, y están entre el 23 y el 27. Entonces Jesús les contó una historia, por tanto el reino de los cielos es como cierto rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Cuando hubo comenzado a ajustar cuentas, le presentaron uno que le debía 10,000 talentos. Pero como no podía pagar, su amo ordenó que lo vendieran con su esposa e hijos y todo lo que tenían y que se hiciera el pago. Entonces el criado se postró ante él diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Entonces el amo de ese siervo se compadeció de él, lo soltó y le perdonó la deuda. Primer principio. Debemos perdonar siguiendo el ejemplo de quien más nos ha perdonado. Lo voy a decir otra vez. Debemos perdonar siguiendo el ejemplo de quien más nos ha perdonado. En esta primera parte de la parábola, Jesús está poniendo un estándar de cómo perdonar. Lo primero que tienes que darte cuenta es que la deuda de este hombre era impagable. No había forma de que este hombre pudiera pagarle a ese rey. El rey en este caso está mostrando el corazón de Dios que nos quiere enseñar cómo debemos perdonar. El siervo debía 10,000 talentos. 10,000 talentos equivale aproximadamente a 1,000 denarios. Y un denario es lo equivalente a un día de salario. Si hacemos esa transformación matemática, nos damos cuenta que al tiempo de hoy, este siervo le debería a este hombre, a este rey, alrededor de unos 1,000 millones de dólares. Era una deuda impagable. Ahora, ¿cómo un rey le prestó tanto? No sé. Pero se lo prestó. Y era impagable la deuda que este hombre tenía con ese rey. Y les decía que en esta parábola el rey revela el corazón de Dios. Y si lo llevamos a un punto espiritual, esta parábola, hay una deuda que tú y yo teníamos que era impagable para nosotros. Y esa era la deuda de nuestra vida eterna. Una deuda que no podíamos pagar. Una deuda que a consecuencia de nuestros errores, fallas, pecados, separación de Dios como seres humanos, se convirtió en algo impagable. Pero ¿cuántos saben que Jesús
mostró y reveló el corazón del Padre, cuando en Juan 3:16 nos dice que de tal manera amó Él al mundo que entregó a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y a través de su sacrificio en la cruz pagó una deuda, perdonó una deuda que era impagable para nosotros. Es por eso que podemos llegar y mirar el corazón del Padre y mirar el corazón de Dios y reflejar cuál debe ser nuestro estándar de perdón. Si alguna vez te has preguntado cuál debe ser tu estándar, tu límite de perdón, no debes mirarte en el espejo de la comparación de los demás y decir, es que yo perdono hasta donde esta persona me perdone. Es que yo perdono hasta donde yo he visto que la gente perdona. Es que yo perdono hasta donde la cultura me dice que debo perdonar. Es que yo perdono hasta donde los libros que he leído me dicen que debo perdonar. Este libro nos muestra, estas escrituras nos muestra el corazón y el estándar de perdón que debe tener alguien que vive en el reino del cielo. Y el estándar del perdón nos lo dio el Padre con el sacrificio que hizo Jesús en la cruz, cuando fue capaz de perdonarnos una deuda que era impagable para nosotros. En otras palabras, nuestro espejo para comparar hasta dónde debo perdonar, y suena difícil. Por eso comencé este mensaje diciéndoles, sé que no es fácil. Sé que no se trata de emociones. Sé que a veces es difícil perdonar y que va mucho más de una estructura. Escúchame, porque es que lo que Jesús nos mostró y el Padre nos mostró a través del sacrificio de la cruz no tiene estructura. No tendría comparación en la mente humana. No hay nada que se pueda comparar. Que un ser humano, que Dios mismo sea capaz de entregarse en una cruz por personas que no lo merecían. Y a pesar de ser golpeado, maltratado, escupido, dañado, sea capaz de decir en una cruz, perdónalos. Eso se sale de la lógica humana. Es que el perdón del reino del cielo se sale de la estructura de un número. Es que Jesús lo que vino a indicarle es que la ley está bien por un momento. Les dio una idea de lo que significaba perdonar. Pero cuando entra Jesús a nuestro corazón, el perdón se va sin límite. Porque tenemos a un Dios que nos perdonó sin límites. Es por eso que el primer principio del perdón que debemos entender es que debemos hacerlo siguiendo el ejemplo de quien más nos ha perdonado. Cuando la gente te diga, ¿y cuánto perdonas? Tú fácilmente vas a decir, yo perdono igual del mejor ejemplo que yo tengo de perdón, que es el Padre. ¿Hasta cuándo vas a perdonar? De la misma forma que lo hizo el Padre conmigo. Si fueras Él capaz de hacerlo conmigo, ¿cómo no voy a ser yo capaz de hacerlo? Él es nuestro mayor ejemplo de perdón. Él hace por nosotros lo que nosotros nunca hubiéramos podido hacer por nosotros mismos. El acto de gracia de Jesús en la cruz debe llenarnos de gratitud, pero también de gracia y misericordia para los demás. Porque Él es nuestro mayor ejemplo de lo que significa el perdón. Así que si hay algo que debes llevarte el día de hoy como principio, es que debes perdonar siguiendo el mejor ejemplo de perdón. Debes perdonar siguiendo el mayor ejemplo que tenemos de perdón. Siguiendo el ejemplo de quien más nos ha perdonado. Principio número 2. Los siguientes versículos Jesús continúa esta parábola, mostrándole a Pedro que 70 veces 7 es solamente un simbolismo de lo que significa realmente perdonar. Pero este siervo salió y se encontró
a uno de sus consiervos. Ahora el hombre que ha sido perdonado tiene la oportunidad de mostrar que aprendió la lección. Está a punto este hombre de mostrar el primer principio. Yo debo perdonar como me han perdonado. Mi ejemplo de perdón ya lo puso el rey. Y tiene la oportunidad de demostrarlo, pero aquí nos va a mostrar mucho este segundo principio, el corazón. Pero este siervo salió y encontró a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y le impuso las manos, para decirlo de una manera santa. Y lo tomó del cuello, ya no tan santo, diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, su amigo, su compañero, se postró a sus pies y le suplicó diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Pero este hombre, que acababa de ser perdonado por una deuda mucho mayor, no quiso, sino que fue y lo echó a la cárcel hasta que pagara toda la deuda. Entonces aquí el problema, escúcheme, no es la deuda. Aquí el problema es el corazón. Lo voy a decir otra vez porque esto va a ponerle base a este segundo principio del perdón. Entonces el problema aquí no era la deuda, porque si el problema fuera la deuda, este primer rey tenía toda la razón para no perdonar a este hombre. Si el problema era la deuda, este segundo hombre tenía todas las razones, luego de ser perdonado, de perdonarle esta deuda más pequeña a su amigo. Entonces el problema, amigos y amigas, hermanos y hermanas, acerca del perdón, no es lo que debemos o la deuda que se debe. El problema es el corazón. Porque el segundo principio que nos quiere mostrar Jesús a través de parábola es que el perdón revela el corazón. Diga ouch, por lo menos. El perdón revela el corazón. Así como el rey revela el corazón de Dios, este siervo que no quiso perdonar revela el corazón de muchos de nosotros. Que a pesar de que Dios nos ha puesto un ejemplo de perdón correcto, no hemos querido perdonar de la misma manera como Él lo hizo con nosotros. Y aquí el problema entonces no es la deuda o lo que hicieron con nosotros, ponle nombre, o las cosas que nos han ocurrido, que han dañado nuestro corazón, que vuelvo y repito, entiendo que puedan ser muy difíciles y que no quiero desde un púlpito desmeritar lo que te haya ocurrido, lo que te haya pasado, ni quiero hacerlo de menos en lo que te ha pasado y decir como a veces decimos, no importa lo que te ha ocurrido, tienes que perdonar. No. Escúcheme, a veces nos equivocamos en cuando decimos eso. No es que no importa lo que te ha pasado, no, sí importa lo que te pasó. Y sí importa el dolor que has sentido. Y Dios le importa el dolor que has sentido. Sin embargo, Él dice, a pesar de ese dolor, a pesar del sufrimiento en la cruz, Él fue capaz de perdonar. Y si Él lo hizo, Él es nuestro ejemplo para nosotros también hacerlo. Entonces, ¿cuál es el problema, Efraín? ¿Cuál es el problema, pastor? El problema es el siguiente: el corazón del ser humano. Que no todos estamos dispuestos a tener el corazón del Padre. Que no todos estamos dispuestos a tener el corazón del reino del cielo. Que no todos estamos dispuestos a perdonar como Dios ha pedido hacerlo. Pero el perdón revela cómo está tu corazón. Lo que hizo el rey revela el corazón de ese rey.
Era un rey dispuesto a perdonar aún la deuda más grande. Revela el corazón de Dios. Que a pesar de lo que le hemos hecho, hemos fallado, nos hemos equivocado, aún más de lo que aún generaciones tras generaciones hacen, aún contra Él, Él sigue teniendo sus brazos abiertos para perdonarnos. Pero el corazón de este hombre nos muestra mucho el corazón de nosotros. No estamos dispuestos a dar ese mismo tipo de perdón. Y para eso hay que entender algo. Que el perdón no es una emoción. El perdón es una decisión personal. El perdón es una decisión personal. Yo me puedo imaginar al rey, a ese rey de la parábola, pidiéndole a sus consejeros la opinión de si debía perdonar o no a este hombre. Seguramente hubiera escuchado muchas opiniones, algunos diciendo, ¿qué locura vas a hacer? Si con ese dinero que te debe ese hombre que le has prestado podríamos hacer muchas cosas en el reino. Si con toda esa deuda pudiéramos alcanzar muchas cosas en el reino. ¿Cómo vas a atreverte a perdonar una deuda? Porque es que el perdón es una decisión personal. El perdón no es algo que la gente debe influenciarte. El perdón es algo que debe nacer de un corazón transformado real y verdaderamente. El perdón es una decisión personal. El perdón revela un corazón realmente fuerte. La gente dice, ese rey qué débil de corazón era. Porque a la gente compasiva muchas veces se le ve una persona débil. A la gente que perdona se le mira muchas veces, lamentablemente, de acuerdo a la cultura, a lo que hemos aprendido, a lo que nos han enseñado, a lo que vemos en las cosas afuera, en el mundo, nos han enseñado a ser fuerte. Y a veces vemos a las personas compasivas que perdemos como débiles, que perdonan como débiles. Pero tenemos que aprender que el perdón revela un corazón fuerte. Alguien una vez dijo, el débil no puede perdonar. El perdón es un atributo solo de los fuertes. ¿Y qué realidad es? ¿Y qué verdad es? Porque en realidad el perdón no muestra corazones débiles. El perdón, a lo contrario, está hecho para aquellos fuertes. Porque saben, es más difícil perdonar que odiar. El perdón muestra un corazón fuerte. Y te digo esto ¿por qué? Porque si viéramos el perdón como una fortaleza y no como una debilidad, estoy seguro que perdonaríamos más. Si tuviéramos y formáramos una cultura de reino donde dijéramos el perdón es de los fuertes, estoy seguro que tuviéramos a muchas más personas perdonando. El problema es que hemos cambiado la cultura de reino por la cultura del mundo. Y comenzamos a vivir la cultura del mundo que nos dice, qué débil eres, cuando nos atrevemos a perdonar. Pero déjame decirte algo. Jesús nos enseña a nosotros lo que realmente son fuertes de corazón. Aquellos que están dispuestos a perdonar. Aquellos que están dispuestos a sacrificar. Aquellos que están dispuestos a entregar aún ese dolor, esa tristeza, ese momento que se ha vivido en las manos de Dios. Soltarse y ser libre de la esclavitud, de la opresión que son los dolores, el pasado, las heridas del corazón. Esos son los realmente fuertes. Los que están dispuestos a perdonar. Es que el perdón revela el corazón que realmente está libre. El perdón revela realmente un corazón que está libre. Un corazón libre está libre para perdonar. Un corazón libre está libre para perdonar. Lo cual me lleva al tercer principio que quiero entregarte el día de hoy.
El perdón es una verdad que libera. El perdón es una verdad que libera. Versículo 31. Entonces, cuando sus compañeros de servicio vieron lo que había sucedido, se entristecieron mucho y vinieron y le contaron al rey todo lo que había pasado. Entonces el Señor, el rey, después de haberlo llamado, le dijo: tú, siervo malvado, te perdoné toda esa deuda porque me rogaste. ¿No debiste también tú tener compasión de tu consiervo, de tu amigo, como yo me compadecí de ti? Y su amo se enojó y lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que le debía. Así también hará con vosotros mi Padre Celestial, si cada uno de vosotros de corazón, porque es que el perdón revela el corazón, no perdona a su hermano sus ofensas. Escúcheme, en esta última parte y este principio, Jesús está haciendo una advertencia bastante seria a aquellos que se niegan a perdonar. Jorge y yo hablábamos esta tarde y mencionaba algo que me llamó la atención y es interesante. El perdón de Dios está relacionado directamente al perdón que damos a los demás. Y eso es fuerte. Usted se imagine que el perdón que Dios pueda darte esté directamente relacionado al perdón que envíe en los demás. ¿Cuántos nos quedaríamos cortos para que Dios nos perdonara? Y Jesús está diciéndole: esto mismo hará mi Padre para aquellos que no están dispuestos a perdonar. Entonces me voy a la idea y entiendo por qué muchos en ese mismo libro de Mateo llegarán y tocarán a la puerta y dirán: Señor, Señor, pero si te hemos servido, pero si íbamos a la iglesia, aún los miércoles cuando no venía toda la iglesia. Come on, somebody. Pero Señor, si hemos echado fuera demonios y sanábamos a los enfermos en tu nombre. Apártense de mí, nunca los conocí. Porque hay cosas como la falta de perdón que se van metiendo en el corazón lentamente, como el no perdonar, no tener misericordia a los demás, que las pasamos de largo porque no están dentro de los pecados que creemos son aquellos que nos mantendrán fuera del reino de los cielos. Y un día tocaremos a la puerta y será esa falta de perdón, de compasión, de gracia y de amor que no dimos a los demás los que nos puede dejar afuera de esa puerta. Perdonar no significa que lo que te hicieron estuvo bien. Perdonar no significa que no te dolió. Perdonar significa que la cuenta ha sido saldada. Perdonar significa que te has liberado y que liberas de la deuda. Perdonar significa decir: no me debes nada. No me debes nada. Llegar a ese punto de mirar a aquella persona que te hizo daño y decirle: no te preocupes, no me debes nada, es llegar al punto de perdón que Jesús nos quiere enseñar en esta parábola. Y no tiene que ver con la deuda. Revela tu corazón. Y sobre todo, te hace libre. Porque no tener perdón y no perdonar es como tomarse una taza de veneno y esperar que el otro se muera. Tener falta de perdón en el corazón es como tomarnos un veneno y esperar que la otra persona comience a morir. El mayor esclavo y prisionero en la falta de perdón no es la otra persona, es el que aún no ha perdonado. Este hombre que creyó que había sido libre por una deuda tan grande, en realidad se convirtió en el mayor esclavo cuando no fue capaz de perdonar. Él creyó que era libre porque ya no tenía que pagar la deuda y no se dio cuenta que aún seguía siendo un esclavo porque no fue capaz de perdonar.
¿Cuántos cristianos creen que son libres solamente por el hecho que hicieron una oración de fe un día en una iglesia? Pero no se han dado cuenta que aún siguen siendo esclavos de aquellas cosas que no están dispuestos a soltar. Que no estamos dispuestos a veces a perdonar. Eso no significa que no dolió. No significa que no fue fuerte. Solo significa que ya tú no eres esclavo de esa falta de perdón. Entonces, pastor, ¿cómo hago? Ya entendí los principios, pero ¿cómo hago entonces? ¿Cómo hago para manejar esas heridas? ¿Cómo hago para manejar ese dolor? Y si tu hermano peca contra ti, dice ese mismo libro de Mateo, versículo 18, en los capítulos y versículos anteriores. Y si tu hermano peca contra ti, ve y cuéntale tu falta entre tú y él solos. Si te oye, has ganado a tu hermano. Pero si no te escucha, lleva contigo 1, 2 o más, porque a boca de 2 o 3 testigos se establezca toda la palabra. Y si se niega a escucharlo, dígaselo a la iglesia. Pero si se niega incluso de escuchar a la iglesia, que sea para ti como un pagano y un recaudador dispuestos. Algunos me estarán diciendo, bueno, pastor, entonces ¿cuándo es el momento que tengo que decírselo a la iglesia? Escúcheme, esto es solamente el proceso de sanidad que está hablando el libro de Mateo. Pero es que el problema es que muchos queremos decirlos a todos antes de que por lo menos lo hagamos con la persona. Porque nos saltamos los procesos. La pregunta era, ¿cómo manejo entonces las heridas? ¿Cómo manejo ese dolor? Jesús nos selló un proceso que debemos seguir. Y en ese proceso está lo siguiente. Termino con esto. Me quedan 3 minutos. Número 1. Habla con Dios, sobre todo primero en oración. ¿Cuál es el proceso que debo seguir para las heridas? Habla con Dios en oración. Ora para que Dios sane ese momento que estás atravesando. Ora para que Dios te dé las palabras que necesitas. Ora para que Dios te dé el corazón dispuesto para perdonar lo que debes perdonar o pedir perdón si debes hacerlo. Ve a Dios en intimidad primero. Número 2. Si necesita y siente que debe hablar con esa persona al respecto, que tu objetivo no sea la venganza. Que tu objetivo sea la reconciliación. Come on. Si vas a hacerlo, que tu objetivo sea la reconciliación. Por eso dice, si lo hace, has ganado a un hermano, a una hermana. Que el motivo de acercarnos sea ganar un hermano o una hermana. Y número 3, escucha, por favor, no hable con nadie más sobre esto. Eso es chisme y eso es pecado. No lo ponga en Facebook, por favor. La gente no tiene que saber su vida y todas las cosas que suceden. A veces eso enciende más la llama de la falta de perdón que la realidad, que la reconciliación, que es lo que queremos. ¿Recuerda la historia del pato? ¿Ah? Un niño que visitaba a sus abuelos recibió su primera onda para lanzar piedras. Practicó en el bosque, pero nunca pudo darle al blanco. Cuando regresó al patio trasero de la abuela, vio al pato de la abuela, la mascota, el pato querido de la abuela.
y siguiendo ese impulso, apuntó y dejó volar con fuerza la onda. La piedra golpeó y el pato cayó muerto. El chico entró en pánico, desesperado, escondió el pato muerto entre la pila de escombros y de leña que había fuera de la casa, solo para mirar hacia arriba y darse cuenta que su hermanita menor estaba mirándolo y lo vio todo. Sally, la hermanita menor, para no poner el nombre Keren, mi hermana menor, mi hermana, lo había visto todo, pero no dijo nada. Ese día, después del almuerzo, la abuela dijo: Sally, ¿por qué no vas y me lavas los platos? Pero Sally dijo: abuela, no te preocupes, mi hermano Johnny me dijo que él quería ayudarte en la cocina hoy. ¿No es así, Johnny? Mientras lo miraba y le decía con sus ojos: lo sé todo. ¿Recuerda al pato? Entonces Johnny lavó los platos rápidamente. Más tarde el abuelo preguntó si los niños querían ir a pescar. La abuela dijo: sí, pero Sally no puede ir, porque Sally tiene que ayudarme aquí a preparar la cena de la casa. Sally sonrió y dijo: abuela, no te preocupes, porque Johnny me dijo que él lo tenía todo arreglado, que él quería hacer la cena contigo el día de hoy. Nuevamente Sally le susurró: ¿recuerda el pato, Johnny? Johnny se quedó mientras Sally se iba con el abuelo a disfrutar de una buena tarde de pesca. Después de varios días de hacer sus tareas y las tareas de Sally también de la escuela, finalmente Johnny no pudo soportarlo más. Llegó donde la abuela y le dijo: abuela, tengo algo que confesarte. Yo maté al pato. La abuela lo miró con unos ojos y le dijo: no te preocupes, Johnny, yo te vi también matando al pato. ¿Cuántos de nosotros, por la falta de perdón, por las cosas que no hemos dejado soltar en nuestra vida, somos esclavos de la voz del enemigo? Que cuando queremos disfrutar del propósito, del plan y lo que Dios tiene para nosotros, nos recuerda que aún no has perdonado. ¿Cuántos de nosotros vivimos la vida espiritual encadenados a errores, dolencias, heridas que no nos permiten cumplir el propósito de Dios ha puesto en esta tierra? ¿Cuántos de nosotros no podemos disfrutar de una relación íntima con Dios a causa de aquellas cosas que el enemigo nos susurra y que nos detienen de poder entrar en intimidad con Dios? ¿Cuántos tenemos un pato en la vida que no nos permite perdonar y ser libres? Déjame darte una buena noticia el día de hoy, y termino con esto para los que están en línea también. No importa lo grande que haya sido tu error, tu pecado, tu pasado, aún tu falta de perdón, ya Él la conoce. Ya Él lo sabe. Y Él está dispuesto a perdonarte también a ti. ¿Cuántos están listos hoy para decirle: Señor, ese es el tipo de perdón que quiero vivir el día de hoy y el resto de mis días? Ponte de pie en esta hora. Mateo capítulo 6, versículos 14 al 15 dice: si perdonamos a los que pecan contra ti, tu Padre te perdonará, pero el que niegue a hacerlo, a perdonar a los demás, tu Padre no perdonará tus pecados. Recuerda que el perdón es un principio, un estilo de vida
que toda persona que vive el reino de los cielos tiene que vivir. La Biblia dice en Efesios capítulo 4:31, y quiero que cierres tus ojos y que medites en esto: deshazte de toda amargura, rabia, enojo, palabras sucias, calumnias, así como todo tipo de mal comportamiento. En cambio, sean bondadosos unos con otros, tiernos de corazón, perdonándose unos a otros, así como Dios a través de Cristo nos ha perdonado. Y con tus ojos cerrados y también en línea, quiero que te respondas estas dos preguntas. ¿A quién necesito perdonar? ¿A quién necesito perdonar? Y la segunda, ¿a quién debo pedir perdón? Dos cosas que no deben faltar en tu vida como habitante del reino del cielo. Señor, te doy gracias por esta noche que hemos tenido, donde tú has hablado en nuestro corazón, Dios. De aquí en adelante, Espíritu Santo, es tu labor y tu función. Porque yo no puedo hacer nada ni a nadie perdonar. Pero un corazón que permite que tú trabajes en él, tú sí puedes trabajar, Dios. Tú sí puedes trabajar en ese corazón. Señor, y sea quien debamos perdonar o pedir perdón, que podamos entender que el mayor ejemplo de perdón lo pusiste ya tú, Señor. Y que si tú nos has perdonado, Dios, ¿cómo no también vamos a perdonar? Que entendamos que el perdón revela cómo está nuestro corazón. Y un corazón que vive libre, fuerte y sano es un corazón que perdona. Porque cuando perdonamos, esa verdad nos libera, Dios. Nos libera, Señor. Padre, que de aquí salga un pueblo libre, Dios, listos para perdonar y para ser perdonados también, Señor.